Buenas tardes, queridos espectadores. En este video les voy a hablar acerca de las biomoléculas. Las biomoléculas son compuestos que se encuentran tanto en seres vivos como en seres inertes. Estas de aquí se pueden clasificar en biomoléculas orgánicas o en biomoléculas inorgánicas. Esto dependiendo de sus compuestos de carbono. ¿Okay? Las biomoléculas en sí son compuestos que tienen propiedades muy similares a lo largo de todas las que conforman la estructura de un organismo. Se ha comprobado que tienen estructuras muy parecidas, por lo que se puede determinar que las biomoléculas son componentes universales. Estas de aquí son muy definidas a través de los organismos. Las biomoléculas que ya tienen una función dentro del cuerpo únicamente van a servir para esa función, son específicas. ¿Okay? Dentro de las moléculas inorgánicas, estas de aquí se encuentran tanto en seres vivos como en seres inertes y son indispensables para la vida, como lo es la agua, los gases y los minerales, dispersados a lo largo de toda la biosfera. ¿Okay? Las biomoléculas orgánicas ya son compuestos sintetizados, que estos a través también son compuestos que se sintetizan con biomoléculas inorgánicas. Pueden aquí actuar la agua, puede actuar para también formarlas. Las biomoléculas orgánicas tienen compuestos de carbono y en su estructura suele estar el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. También en algunos casos se puede encontrar azufre, nitrógeno y fósforo. Dentro de estas se dividen 4 grupos principales, como son los lípidos, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y las proteínas. En este video se le va a dar un énfasis especial a las proteínas, ¿ok? Para luego hablar de unas proteínas en especial, las cuales son las enzimas. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las biomoléculas proteínas. Las proteínas están conformadas por cadenas de aminoácidos. Y estas de aquí pueden tener diferentes funciones dentro de un organismo, como lo puede ser pueden haber proteínas con funciones estructurales, las cuales dan rigidez, como lo pueden ser proteínas fibrosas de filamento o proteínas de filamento. También hay proteínas que brindan funciones energéticas, las cuales ayudan con la reserva de azúcares, que son una fuente de energía. También se puede encontrar con proteínas que brindan funciones catalíticas. Como estas de aquí, pues, son proteínas globulares. En las que, dentro de las proteínas catalíticas, que son proteínas globulares, nos encontramos con las enzimas. Más adelante se le va a dar énfasis a esta clase de proteínas, ¿ok? Las proteínas, como ya lo dije, brindan todas estas estructuras. Ahora quisiera hablar de cómo se va estructurando una proteína a través de la célula, lo cual ocurre gracias al proceso del dogma central, que en sí se refiere al mecanismo de expresión de cómo se va a generar una proteína, lo cual ocurre a través del ADN, donde su información genética se va a traspasar y va a pasar por una serie de procesos donde se va a conformar la proteína en sí. Esto de aquí se puede dividir por diferentes procesos, los cuales voy a explicar a continuación. Todo empieza en el núcleo.
donde el ADN va a doblar, va a replicar su hélice, va a ser una doble hélice de ADN para poder transmitir su información genética a las células hijas. ¿Ok? Este proceso se conoce como la replicación. Luego de esto va a ocurrir un proceso en el que la información genética del ADN va a pasarse al ARN mensajero a través de un proceso que se llama la transcripción de la información genética. El ARN mensajero se va a trasladar al citoplasma donde le van a ocurrir una serie de procedimientos y modificaciones donde ya se va a ir moldeando la proteína, se van a ir formando sus componentes. Este proceso se conoce como la traducción, donde el ARN mensajero ya va a ir transmitiendo su información genética a un aminoácido. ¿Ok? Y como último proceso se obtiene ya un proceso más en el que ya el aminoácido va a ir conformando la proteína. Este proceso se conoce como la codificación, donde ya toda la información genética va a ir determinando la cantidad de aminoácidos que conformarán esta proteína. ¿Ok? De esta manera se puede ver cómo funciona el ciclo de la formación de una proteína. Aunque también hay ciertas excepciones que se han determinado que no cumplen con esta ley. Como puede ver, por ejemplo, en el caso de los virus, los cuales no cuentan con su información genética almacenada en el ADN, sino que ellos la tienen almacenada directamente en el ARN mensajero. Por lo que ellos buscan una célula hospedadora que contenga ADN, y ellos, como ya tienen el ARN mensajero, van directamente al ADN de esta célula y se pueden autorreplicar, se pueden copiar a través de esto. Esto se conoce también como la transcripción inversa. Otra sección puede ocurrir con las ribosimas, las cuales se trata de unas proteínas que ya están conformadas por fragmentos de ARN, por lo que estas de aquí ya tienen su información directamente aquí. Estas de aquí no necesitan de ADN ni pasar por este procedimiento para poder autorreplicarse. Ellas crean sus propias enzimas y pueden autorreplicarse, pueden autogenerarse por sí solas. Como último también contamos con los priones, los cuales se trata de unos parásitos conformados por aminoácidos, los cuales estos de aquí pueden modificar aminoácidos que sean similares a los suyos de otro organismo. Lo pueden ir modificando y así ellos se pueden ir generando, modificando diferentes aminoácidos en otros organismos. Voy a hablar acerca de los niveles de organización estructural que se dan en una proteína. Estos de aquí se pueden dividir por 4 diferentes estructuras, empezando por la estructura primaria, la cual en sí consiste en la secuencia de sus aminoácidos. Esta es la primera estructura que se da en una proteína, es la más básica y la más simple. Que simplemente consiste en la secuencia de estos aminoácidos. Pero esta secuencia de aquí nunca va a estar en estado lineal, ya que esta va a sufrir diferentes interacciones entre los diferentes aminoácidos que tiene esta proteína. Por ejemplo, entre el aminoácido número 1 y el aminoácido número 15 puede haber una interacción por un puente de hidrógeno. En el aminoácido número 50 y el 125, por ejemplo, puede haber una interacción por puentes de disulfuro, ¿no? Entonces aquí se van a dar diferentes pliegues. También cabe recalcar que hay 2 clases de estructuras secundarias en una proteína, dependiendo de la cantidad de polipéptidos en los que ésta se encuentre. Si se trata de una proteína con solamente una cadena polipéptida, se va a dar una estructura llamada hélice A, la cual va a ser flexible, que se dará flexibilidad a la proteína. Esto se puede encontrar, por ejemplo, en la hemoglobina. Muy bien. Y también puede haber una estructura que se da si es que en la proteína hay 2 o varias cadenas polipeptídicas, las cuales
en conjunto van a formar una estructura de zigzag y esta se conoce como lámina beta o lámina plegada. Esta de aquí pues va a ser una estructura más rígida, más dura, que sirve para funciones de soporte, de protección. Ejemplo, estas son estructuras que son segregadas por los gusanos de seda o las arañas. Luego de esta va a haber una estructura terciaria, la cual en sí se trata de las diferentes interacciones que se pueden dar entre sus grupos R dentro de los aminoácidos, los cuales en la estructura secundaria estaban muy alejados, pero que gracias a la estructura secundaria estos se acercaron, quedaron lo suficientemente próximos para poderse plegar también. Entonces aquí se da nuevamente otro pliegue dentro de la proteína, gracias a estos radicales R que se van uniendo igualmente por puentes de hidrógeno, por interacciones Van der Waals, también por enlaces covalentes o hidrofóbicos. Esos de aquí se pueden dar en esta estructura. Aquí ya se va a armar en sí una cadena polipeptídica de una proteína, pero también va a haber una estructura más, la cual en sí consiste en la unión de varias cadenas polipeptídicas que se pueden unir por puentes de hidrógeno, por enlaces disulfuro, etc. Las cuales van a formar la estructura cuaternaria, la cual también ya es la estructura definitiva de la proteína, formada por varios subíndices de cadenas polipeptídicas. Un ejemplo de esto se conoce como la hemoglobina, la cual tiene 4 diferentes cadenas polipeptídicas dentro de su estructura en la proteína. Ahora voy a hablar un poco más a profundidad de unas proteínas en singular. Me refiero a las enzimas. Las enzimas son proteínas globulares con características catalíticas, lo cual significa que aceleran las reacciones químicas dentro de un organismo. Estas son muy indispensables para la vida. Técnicamente actúan en todas las reacciones y procesos que ocurren dentro de un organismo vivo. Las enzimas son altamente específicas. Las enzimas que actúan para determinadas funciones solamente van a servir para esas funciones y tienen un margen de error casi mínimo. Para que puedan actuar de una manera correcta con el sustrato, tienen que tener como mínimo 3 características en común. Como bien se sabe, dentro de una proteína, en la parte de adentro estarán sus grupos apolares, sus enlaces covalentes apolares, y en la parte de afuera los polares. Los cuales van a actuar de manera altamente específica con los sustratos. Dando así una interrelación sumamente bien definida. Es importante destacar que también se pueden haber excepciones en las que esta relación no actúa de la mejor manera, por casos como en los que, ejemplo, los aminoácidos están en un medio ácido. Como se los voy a dibujar en este momento. Si estos aminoácidos están en un medio ácido, rodeados de hidrógenos, el amino se va a protonar.
Esto de aquí, esta zona se va a hacer positiva y puede ser que ya no actúe de la mejor manera con el sustrato. También se puede dar un caso en el que vuelta ocurre un exceso de hidróxidos. En esta situación, el aminoácido se va a hacer negativo a causa de los hidróxidos, los cuales van a formar un medio básico, como en este momento lo voy a expresar. En esta situación, puede que este medio ácido que se va a propagar por los hidróxidos, pues van a neutralizar la proteína, provocando que ésta no actúe de la mejor manera con el sustrato. Ahora les voy a hablar acerca de la clasificación de las enzimas. En la actualidad se ha diseñado un sistema de nomenclatura de enzimas sin ambigüedad, en el que cada enzima tiene un nombre y un código y un número de código singular en el que se analiza el tipo de reacción realizada y el sustrato comprendido. Se han determinado 6 clases de enzimas, como por ejemplo, la primera es la óxido reductasas, que es una enzima que van a catalizar reacciones de óxido-reducción, donde van a transferir electrones y moléculas de hidrógeno de un lugar a otro. También tenemos como segundo a las transferasas. Estas de aquí igualmente van a catalizar grupos químicos diferentes al hidrógeno, en los que los van a transferir de un lugar a otro. Luego contamos con las hidromelasas. Estas de aquí van a, sus reacciones catalíticas van a romper o a dividir enlaces covalentes como el carbono-carbono, carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno, por ejemplo, utilizando el agua. Rompen enlaces covalentes con agua. Como cuarto, contamos con las liasas. Estas de aquí igualmente van a romper enlaces covalentes como es carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, por ejemplo, pero estas de aquí van a eliminar un átomo de una molécula donde se va a formar un enlace doble. También se cuenta con las isomerasas. Aquí las enzimas van a catalizar grupos geométricos o estructurales de una molécula, donde la van a convertir en su isómero. Como último, se puede determinar también a las enzimas ligasas. Estas de aquí van a catalizar, van a provocar la unión de dos moléculas atribuyendo la hidrólisis de ATP.
necesitan energía para su catálisis. Donde van a unir a dos moléculas. Esto a través de la hidrólisis. Muy bien, estas de aquí son las 6 clases principales de enzimas que se han estructurado actualmente a través del sistema actual de nomenclatura de enzimas. Ahora voy a hacer una pregunta. Como se sabe, las enzimas provocan reacciones catalíticas muy fuertes y poderosas que son altamente específicas y tienen un margen de error mínimo. Entonces aquí viene la pregunta: ¿por qué las enzimas no se degradan a ellas mismas? Esto se da a que en las enzimas también tienen sus sistemas de regulación para controlarse entre ellas, los cuales voy a describir a continuación. Como primer sistema de regulación se puede determinar el caso en el que una enzima después que ya degradó al sustrato y lo dividió en diferentes moléculas, podría decirse, estas de aquí que ya van a ser el producto se van a insertar en el sitio alostérico de la enzima, provocando que ésta se detenga. Y después de un tiempo la enzima se lo va a comer y va a volverse a activar. ¿Ok? Como caso 2, se da la situación en la que el producto de una reacción catalítica se va a insertar en el sitio alostérico, pero esto a la vez va a modificar a la enzima. Aquí el producto modificará a la enzima. La puede alterar, la puede modificar, le puede provocar alguna reacción en particular. En el tercer caso, se va a ver una situación en la que el producto va a activar más a la enzima. Una vez poniéndose en su sitio alostérico, va a provocar que la enzima se active de una manera más fuerte aún, y pues de esa manera se autocastiga. La enzima lo va a degradar más rápidamente. ¿Ok? Como último caso, se da un caso también bastante particular. En esta situación va a intervenir otro metal pesado, como por ejemplo el mercurio, en el cual es muy afín al sitio activo de una enzima, el cual podría intervenir directamente en el sitio activo, dañando el proceso normal de una reacción catalítica de la enzima y provocándole su muerte. Este proceso se conoce como la muerte enzimática. Estas son las diferentes situaciones y sistemas de regulación que se dan en las enzimas. Ahora les voy a hablar de otro tema para cerrar con broche de oro este tema de las enzimas, los cuales se trata de los activadores enzimáticos. O también conocidos como los alosteros. Estos de aquí pueden intervenir de distintas maneras en una enzima, activándola o no, en los diferentes casos que yo les voy a decir.
Aquí intervienen los grupos prostéticos, los cuales son factores de naturaleza orgánica no proteicos que pueden activar o desactivar una enzima. Estos de aquí se unen fuertemente a la enzima. También actúan en una enzima los cofactores. Los cuales en sí se trata de pequeñas moléculas orgánicas no proteicas que son indispensables para las reacciones enzimáticas. Su principal función en sí se trata de que estos de aquí van a sufrir los diferentes cambios necesarios para las reacciones de carácter enzimático. ¿Ok? Estas de aquí van a sufrir los cambios que tendría que sufrir una enzima para que esta enzima quede intacta, y la enzima también después los va a poder o bien reemplazar o bien dejado en su estado inicial. Y también no podemos dejar de lado a las coenzimas. Estas de aquí se trata también de factores de naturaleza orgánica, no proteicos, pero estos de aquí se unen de una manera más débil a las enzimas. Al igual de los grupos proteicos, estos de aquí pueden activar o desactivar una enzima. Y estos se unen débilmente a la enzima. Las enzimas son algo muy importante para la vida de un organismo. Estas intervienen en todas las reacciones que que nuestro sistema realiza para que nosotros podamos lograr las diferentes reacciones biológicas. ¿Ok? Esto en sí es lo que interviene con todos los procesos y características dentro de una proteína de carácter enzimático.